La enfermedad de Minamata. En la década de 1930 y 1940, la fábrica Achisho empezó a producir aldehído acético y cloruro de vinilo, elementos fabricación del plástico como catalizador del proceso. Se utilizaba mercurio metálico que después era vertido al agua sin tratar, llegando a la vía de Minamata en Japón. La enfermedad de Minamata recibió dicho nombre por ser el centro de un brote de envenenamiento por mercurio en la década de los 50, en 1956. El año en que se detectó el brote murieron aproximadamente 45 personas, creían en un principio como una enfermedad contagiosa. Entre 1953 y 1965 se contabilizaron como 111 víctimas y más de 400 casos con problemas neurológicos. En 1960, un estudio determinó que los gatos alimentados con el pescado de la bahía presentaban la enfermedad de Minamata, que la bahía estaba muy contaminada de mercurio y que en el hígado y riñones de las víctimas humanas había una elevada cantidad de mercurio. En 1961, la fábrica desvió algunas de sus aguas a un río vecino y amplió el radio de contaminación, afectando a todo el mar de Yotsudo. La enfermedad de Minamata es un síndrome neurológico grave y permanente, causado por un envenenamiento por mercurio. Los síntomas incluyen ataxia, alteración sensorial en manos y pies, deterioro de los sentidos de la vista y el oído, debilidad y en casos extremos, parálisis y muerte. Síntomas de la enfermedad Minamata: pérdida de la memoria, pérdida del olfato, dificultades para manipular objetos, pérdida del sentido del gusto, pérdida del movimiento de los dedos, golpes frecuentes contra las paredes, insomnio, frío en manos y pies, dolor de cabeza, zumbido en los oídos, dificultad para ponerse zapatos, pérdida de la capacidad para detectar riesgos, pérdida de fuerza, discapacidad para caminar en los botes, pérdida del conocimiento. No fue hasta 1968 cuando el gobierno japonés anunció oficialmente la causa de la enfermedad. La investigación de pescado y mariscos contaminados de mercurio, una vez empezada la investigación, se dieron cuenta que en los últimos años se había registrado una elevada cantidad de algas muertas, almejas y costras vacías, peces muertos flotando, aves que se desplomaban, pulpos paralizados y perros y cerdos y gatos que temblaban y morían. La liberación sin tratar de grandes cantidades de desechos industriales con altas dosis tóxicas de mercurio en el agua produjo una bioacumulación en la cadena alimenticia yendo desde la vía marina local hasta la población. Las autoridades japonesas revelaron que entre 1932 y 1968, año en que se cambió el proceso de síntesis por otro menos contaminante, se vertieron a la bahía más de 81 toneladas de mercurio a través de las aguas residuales sin tratar. El balance final, fechado en 2001, fue diagnosticado de 2.955 casos de la enfermedad Minamata, de los cuales 2.265 habían vivido en la costa del mar Yatsudo, donde Minamata es la ciudad costera. La acción de ciudadana y el reportaje gráfico sensibilizaron a la sociedad, atrayendo la atención del mundo hacia la enfermedad de Minamata. En 1973, los tribunales de Kumamoto fallaron a favor de las familias ordenando el pago de 320 millones de yenes, unos 2,3 millones de euros, a los demandados. Un fallo en 2004 de la Corte Suprema responsabilizó al gobierno de no cumplir con su obligación de mantener limpias las aguas y permitir que la contaminación continuara durante años. Después de su descubrimiento, la empresa no detuvo los vértigos hasta 1970, cerrando así de años de litigos por este caso. Sin embargo, en 2010, los afectados por el suceso aceptaron un acuerdo del gobierno japonés en el que retiraban su denuncia por daños interpuestos tanto por el gobierno y por tanto por la empresa responsable, a cambio de indemnización y préstamos médicos.
Pero el caso de Minamata se ha convertido en un símbolo internacional de los daños ambientales y ha servido para que otros países tomen medidas de este modo. El Parlamento Europeo ratificó el pasado 9 de mayo Convenio de Minamata de las Naciones Unidas sobre el mercurio, un tratado internacional de obligado cumplimiento diseñado para proteger la salud humana y el medio ambiente del mercurio. Espero que les haya servido la información que les traje. Dale like y comenta si en tu país aún hay casos de contaminación de mercurio. Hasta pronto.